Buenos días, señoritas y señores. Echémosles una mirada a este tema de los neurolépticos o antipsicóticos. Claro que, hablando estrictamente, no son sinónimos, ¿no? Por lo que vamos a ver inmediatamente. Claro, para eso primero tenemos que ver o dar una mirada a lo que son las enfermedades psicóticas. Como esto lo van a hacer en psicopatología, entonces solo le daremos una mirada, lo suficiente como para que nos pueda ayudar a explicar el porqué del uso de estos fármacos o los fármacos que se utilizan en estos procesos, ¿no? Ahora, tratando de hacer o formar una idea con respecto a las enfermedades psicóticas. Claro, son trastornos psicóticos que se caracterizan por un estado mental que supone la pérdida de contacto con la realidad, ¿no? Esos son las psicosis. Y también esta pérdida o alteración de la realidad está, digamos, tocada o se altera en ella la percepción, el pensamiento y la ideación, ¿no? Ahora, en realidad hay varias formas o trastornos que están dentro de esta clasificación o en este término. Está la esquizofrenia, los trastornos esquizoafectivos, los trastornos delirantes, inclusive algunas enfermedades depresivas y maníacas. De todo esto, sí, ciertamente la esquizofrenia podría ser la más importante o la más común, ¿no? Debido a que su prevalencia está aumentando en realidad en personas jóvenes, y ese es un problema, ¿no? Ahora, la esquizofrenia tiene un carácter crónico y que lleva a la incapacitación. Ahora, los antipsicóticos o neurolépticos sí son los fármacos que se emplean para el tratamiento de este problema. También vale la aclaración o hacer la diferencia con la neurosis. En la psicosis, el paciente no tiene conciencia de la enfermedad. En la neurosis sí. Y por eso que la neurosis, en cierta medida, no tiene un tratamiento. Aunque se puede dar también, ¿no? Pero lo que nos estamos ocupando de ahora es de la psicosis, ¿no? Ahora, si tomamos a la esquizofrenia como el modelo o la enfermedad para describir los fármacos, entonces un poco que tenemos que ver por qué es que se producen esos trastornos. Y aquí están para explicar el porqué de la esquizofrenia, están varias hipótesis. Uno son las hipótesis de los neurotransmisores, que tienen que ver sobre todo con la vía dopaminérgica del sistema nervioso central. Ahora bien, como mencionamos, la psicosis y la esquizofrenia denota una variedad de trastornos mentales, ¿no? Con ideas delirantes, diversos tipos de alucinaciones, que incluyen alucinaciones auditivas, visuales, inclusive táctiles, olfatorias, ¿no? Y hay un pensamiento desorganizado. Claro, entre las explicaciones también que se dan es que es un trastorno en el neurodesarrollo, como que estuviera ya allí, digamos, algunas condiciones que se trae desde el nacimiento. Ahora bien, dentro de la fisiopatología, para explicar la esquizofrenia, por ejemplo, está la hipótesis de la dopamina, que es la más común, o mejor dicho, la primera que se esbozó, y bueno, como que hay consenso en eso, ¿no? Ahora bien, en esta hipótesis, sobre todo de la esquizofrenia, estaría relacionado a un aumento de la actividad de la dopamina, ¿no? Entonces, afecta entonces todas las funciones que tienen que ver con este neurotransmisor. En términos generales, entonces se considera que hay un exceso de actividad de la dopamina, y eso trae como consecuencia la expresión de la psicosis y neurosis. Y de ahí que utilizando bloqueadores de los receptores de dopamina, sobre todo D2,
es que se pueda controlar este cuadro. En realidad, esto sí se describió como una explicación primeramente, y luego ya por la biología celular y molecular se verificó que ciertamente los antipsicóticos, o al menos los psicóticos típicos que se empezaron a utilizar, o clásicos, se explicaban el porqué de su efecto sobre estos cuadros de psicosis, lo que, digamos, definió esta hipótesis de la dopamina. Pero no todos los casos responden, digamos, a este concepto. Y entonces hay otra hipótesis también que es complementaria en todo caso, con respecto a la serotonina. Y esto tuvo mucho que ver con el descubrimiento de los alucinógenos, tipo indol, por ejemplo, como el LSD, ¿no? Y la mescalina, que son agonistas de la serotonina y inducen alucinaciones y también llevó de manera experimental, digamos, a esquizofrenia, ¿no? Ahora bien, y se ha visto que el bloqueo de los receptores de serotonina es un factor también clave en el mecanismo de acción principal, sobre todo los antipsicóticos atípicos, o sea, que aparecieron después, como la clozapina, la quetiamina, ¿no? Ahora, la estimulación de los receptores de serotonina 2A lleva a despolarización de las neuronas del glutamato, pero también estabilizan los receptores NMDA postsinápticos, y de ahí que el glutamato también esté comprometido en estos casos, ¿no? Entonces hay también la hipótesis del glutamato en la esquizofrenia, debido a que el glutamato es el principal neurotransmisor excitador del cerebro. La fenciclina y la ketamina son inhibidores no competitivos del receptor NMDA y exacerban la alteración cognitiva y psicosis en pacientes con esquizofrenia. Las ampacinas son fármacos que potencian la corriente mediados por los receptores de glutamato, tipo AMPA, por ejemplo, ¿no? Y en pruebas conductuales de ampicinas son eficaces para corregir conductas en diversos modelos animales, claro, con modelos animales donde se describe o se ejemplifica la esquizofrenia y la depresión. Entonces, en resumidas cuentas, las hipótesis de la esquizofrenia dan lugar a de que se señale que hay un exceso de actividad de la dopamina y de la serotonina, y la serotonina estaría implicada también en la actividad sobre el glutamato, un aumento de la actividad del glutamato. Ahora bien, ciertamente los antipsicóticos atípicos, que fueron los primeros en que se utilizaron, inclusive de una manera empírica primeramente y luego después sí ya se fue describiendo su forma de actuar, son los que hoy en día ciertamente siguen, digamos, están presentes, pero no son actualmente los de primera elección para el tratamiento. Pero básicamente nos ayudan a explicar el cómo actúan estos fármacos. De base está de que estos antipsicóticos típicos bloquean el receptor D2 de la vía mesolímbica, ¿no? Que finalmente es lo que se quiere, digamos, de manera específica y como meta del tratamiento, debido a que si se modera o se modula la actividad de esta vía mesolímbica, se puede apaciguar los síntomas psicóticos positivos, ¿no? Ahora, todos los psicóticos o antipsicóticos actuales que se utilizan, sean inclusive atípicos, bloquean los receptores D2. Pero los típicos tienen además algunas otras características que es necesario mencionar. Claro, si hay una actividad de la dopamina, todas las vías dopaminérgicas del encéfalo van a ser afectadas, dentro de ellas la vía mesolímbica, ¿no? Que involucra la producción de síntomas positivos, psicóticos positivos. Más adelante vamos a ver esto, ¿no? Entonces, si es que hay estos síntomas psicóticos positivos, es básicamente por una explicación a través del exceso de actividad de la vía mesolímbica,
Esto debido a la actividad de la dopamina, ¿no? Ahora, entonces, lo que se trata, si esto está aumentado, es de inhibirlo. Y claro, se inhibe esta vía mesolímbica a través de los antipsicóticos típicos, pero también hay que recordar que esta vía mesolímbica es base del circuito de placer, de la recompensa. Y si se inhibe, entonces lo que podemos tener como efecto es la anedonia. ¿Qué cosa es la anedonia? No, de indiferencia, ¿no? Entonces, y sí, los pacientes que utilizan estos antipsicóticos pueden manifestar este problema. En cuanto a la vía mesocortical, está relacionada con los síntomas negativos de la psicosis y síntomas cognitivos. Claro, si estamos hablando de una vía mesocortical, tiene que ver sobre todo con los procesos cognitivos, pero también con los signos negativos de la psicosis. Y cuando hay signos negativos de psicosis, ese es mal pronóstico, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que en la vía mesolímbica, claro, estaría aumentado también debido al efecto de la dopamina. Ahora, al hacer el antagonismo o bloqueo de los receptores D2 en esta vía, lo que sí se da lugar es un empeoramiento de los signos negativos y cognitivos, ¿no? O bueno, estos fármacos podrían directamente o indirectamente producirlos. Y entonces aquí tenemos un problema, el síndrome deficitario inducido por neurolépticos. En cuanto a la vía nigroestriada, claro, si la vía nigroestriada, que también ya la conocemos, es bloqueada o inhibida por estos fármacos, porque bloquean en esta vía los receptores D2, esto puede producir un síndrome de enlentecimiento motor y ausencia del movimiento, ¿no? Y esto se conoce como neurolepsis, y esto es lo que se llama neuroleptia o neurolepsis, y dio lugar a que estos fármacos sean conocidos como neurolépticos, ¿no? Debido a este efecto que induce. Ahora, por otro lado, si se inhibe esta vía a la dopamina, ¿qué podemos tener? Los síndromes extrapiramidales y sobre todo formas de parkinsonismo, porque ese es el problema del Parkinson, ¿no? Y entonces en el tratamiento con estos antipsicóticos típicos aparece rigidez, temblor, asinesia, distonías agudas con espasmos musculares de lengua, cara y cuello, acaticia, que es una sensación de inquietud que obliga al paciente a moverse permanentemente. Claro, este es el otro efecto que vamos a obtener por el hecho de inhibir, en este caso a la vía nigroestriada. A largo plazo, con el tratamiento de estos antipsicóticos típicos, aparece la disinesia tardía, que son movimientos anormales, involuntarios, generalmente orofaciales y bucofaciales, ¿no? Y que son muy rebeldes al tratamiento. Y sí, este problema, la disinesia tardía, es un efecto adverso que se teme porque puede ser irreversible en estos pacientes. Ahora, la explicación es que si se está inhibiendo a la vía dopaminérgica, a los receptores D2, el organismo por reacción, porque necesita más receptores para captar la dopamina, entonces aumenta la síntesis o expresión de los receptores D2. Y entonces esto hace como que aumentara el efecto de la dopamina sobre los centros, pero ya de manera desorganizada, ¿no? Y ahí se tiene la disinesia. Ahora, el riesgo de padecer una disinesia en estos pacientes es 5% anual por año de tratamiento. O sea, en el primer año tiene 5% de, cumplido el año, 5% de tener una disinesia tardía. Pero pongámonos a los 5 años. A los 5 años el riesgo de padecer de disinesia tardía es 25%, o sea, va aumentando, ¿no? Y ahí es un problema entonces que hay que considerar. El otro problema por el efecto de estos fármacos en la vía nigroestriada es el síndrome neuroléptico maligno, ¿no? Que cursa con rigidez muscular extrema, fiebre, desregulación autonómica y coma, y aún inclusive puede ser mortal. En todo caso, estos son dos efectos adversos, digamos, muy
graves que se presentan cuando se utilizan los antipsicóticos típicos por largo tiempo. Hay otras vías también en las cuales tiene que ver la dopamina. Entonces, si inhibimos esas vías, también vamos a tener algunos efectos, entre ellas la vía tuberoinfundibular. Claro, acá se bloquean los receptores D2 y recordemos que esta vía tuberoinfundibular está muy relacionada con la función de la hipófisis, ¿no? Y entonces va a haber desajustes hormonales. Y lo más llamativo es el aumento de la prolactina. Ahora, el aumento de la prolactina no solamente tiene efecto sobre la producción de la leche, ¿no? También tiene que ver con el ciclo menstrual, entonces se traduce en amenorrea, también en galactorrea, ¿no? Y en algunos casos, en caso de mujeres posmenopáusicas, puede haber hasta osteopenia. Ahora, la vía talámica, claro, muy poco también hablamos, pero sí tiene que ver la dopamina también con esta vía, ¿no? Y está vinculado con el sueño y la vigilia y el estado de conciencia. Entonces, estos pacientes van a tener problemas en cuanto al sueño y el estado de vigilia, ¿no? Eso hablando, digamos, en cuanto a las vías que se ven afectadas por el efecto de inhibir a la dopamina en estos cuadros de esquizofrenia, por ejemplo. Pero también va a haber otros efectos que se van a presentar debido a que estos mismos fármacos afectan otro tipo de receptores de otros sistemas de la neurotransmisión. Está el antagonismo que tienen sobre los receptores muscarínicos M1, y antagonismo colinérgico, ¿no? Y eso da lugar a que estos pacientes puedan presentar boca seca, visión borrosa, retención urinaria, constipación y embotamiento conocido como el bloating, ¿no? Embotamiento cognitivo. Pero también es cierto que estos fármacos, si tienen este efecto, pueden atenuar los efectos extrapiramidales, ¿no? Inclusive se menciona, si el antipsicótico típico no tiene este efecto de antagonismo colinérgico, se puede coadministrar bloqueantes muscarínicos como el biperideno, digamos, para en cierta manera corregir o tratar de establecer el equilibrio entre dopamina y acetilcolina a nivel del cuerpo estriado. Pero lamentablemente también es cierto que el administrar este tipo de fármacos está relacionado con la aparición de las discinesis tardías. Tienen efecto también sobre los receptores alfa-adrenérgicos, un efecto antagónico. Y por eso que los pacientes pueden señalar o presentar mareo, disminución de la presión arterial y disfunción sexual, ¿no? Por otro lado, también tienen antagonismo sobre los receptores histamínicos H1. Y esto da lugar a sedación, aumento del peso, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, todos estos efectos que estamos mencionando y a través de estos mecanismos que señalamos, no todos los antipsicóticos típicos lo tienen por igual. Hay diferente sensibilidad de estos sistemas a estos fármacos, ¿no? Entonces hay diferente sensibilidad a los efectos adversos extrapiramidales, anticolinérgicos o adrenérgicos. Y por otro lado también hay una gran variabilidad individual. O sea, hay por los dos lados, digamos, estos rangos y estas variaciones, ¿no? Ahora, ciertamente estos efectos adversos que estamos mencionando no hacen que el tratamiento sea cumplido o hay poca adherencia al tratamiento, considerando que también son tratamientos de largo plazo, ¿no? Ahora bien, también es cierto que cada antipsicótico tiene distinta afinidad por cada uno de los receptores y por lo tanto es capaz de actuar como que en dos formas, ¿no? A una mayor afinidad por los receptores de D2, el efecto es más incisivo sobre los síntomas psicóticos, pero también tiene mayor incidencia sobre los síndromes extrapiramidales, por ejemplo. Ese es el caso del haloperidol, y se define por eso como un antipsicótico incisivo, o sea, sobre todo por el receptor D2, ¿no? O sea, es incisivo con el receptor D2. Pero también están aquellos que tienen mayor afinidad por receptores muscarínicos y H1. Ellos tienen un efecto sedativo, mayor efecto sedativo, y menos aparición de los efectos extrapiramidales.
Es el caso de la levomepromacina, por ejemplo. Y entonces estos son antipsicóticos conocidos más como sedativos. Al otro lado, ¿qué tenemos? Al otro lado tenemos los antipsicóticos atípicos, ¿no? Conocidos también como de segunda generación. Y el primero que se estudió, que se tuvo, fue la clozapina. Claro, y inicialmente también dado como un simple antipsicótico, ¿no? Pero después se vio que tenía otra forma de actuar, no como los antipsicóticos típicos. Entonces de ahí aparece todo un conjunto de trabajos en busca de estos antipsicóticos, y la clozapina fue el inicio, ¿no? Tienen igual eficacia antipsicótica que los antipsicóticos típicos, ¿no? Pero la diferencia, digamos, marcada es que tienen o presentan o inducen menos síndrome extrapiramidal y también hiperprolactinemia. Entonces, ese es el beneficio de los dos, ¿no? Estos dos efectos son mucho menos marcados y casi no se presentan, ¿no? Son antagonistas igual que los receptores, sobre los receptores D, como lo son los típicos, pero ciertamente también hay algunas afinidades con respecto a otros receptores. Claro, tanto los antipsicóticos típicos como los atípicos en común es que son antagonistas del D2, del receptor D2. Pero a diferencia, los atípicos tienen antagonismo con los receptores de serotonina A2, antagonismo parcial de los receptores de serotonina tipo 1A, y tienen también agonismo parcial de 2. Entonces, aquí hay un poco la diferencia con esto, ¿no? Sí, ciertamente son antagónicos los dos, pero como que los atípicos tienen un agonismo parcial del D2. Bueno, si consideramos los receptores de serotonina tipo 2A, estos actúan a nivel de la corteza, son excitatorios, interactúan con las neuronas glutaminérgicas a las cuales las excitan, les estimulan. Y el glutamato es el neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central por excelencia. Y es el encargado de que enciende a la corteza, enciende el encéfalo, ¿no? Pero también a su vez el glutamato regula la liberación de dopamina en vía descendente. Entonces tenemos que la serotonina, a través de este receptor tipo 2A, estimula el glutamato, eso estimula la corteza ciertamente, pero también de manera hacia la parte inferior, a niveles inferiores, estimula la liberación de dopamina. Eso a nivel de la corteza. A nivel del cuerpo estriado, la serotonina también actúa estimulando la liberación del glutamato, entonces es estimulante de las neuronas glutaminérgicas y también de las dopaminas, pero en este caso, entre el glutamato y la dopamina hay unas interneuronas que son el GABA. Ahora, las interneuronas del GABA actúan como freno para la liberación de dopamina. Entonces, tenemos serotonina para el cuerpo estriado, se libera glutamato, el glutamato libera GABA y el GABA inhibe a la dopamina, como que la controla, ¿no? Ahora bien, en cuanto a los antipsicóticos atípicos, bloquean los receptores de serotonina, aquí lo bloquean, ¿no? Y entonces eso hace que se inhibe el glutamato, ya no hay mucho glutamato que estimule al GABA, y el freno del GABA disminuye, y eso tiene un efecto de que la dopamina aumenta, un aumento de la actividad de dopamina, ¿no? Claro, y esto, si estamos en sentido diferente, este efecto de liberación de la dopamina evita el síndrome extrapiramidal, que es característico de estos antipsicóticos típicos. Ahora bien, la dopamina sobre el estriado es exactamente, se comporta exactamente en la situación inversa al agotamiento de la dopamina propio del parkinsonismo. Con respecto a la vía tuberoinfundibular,
los antipsicóticos típicos. Claro, esta vía, como mencionamos anteriormente, está vinculada con la producción de prolactina, pero en esta vía también está comprometida la serotonina, entonces tanto la dopamina como la serotonina, y hay una regulación recíproca. Los atípicos producen un doble bloqueo, tanto de los receptores D2 como de la serotonina, y esto reduce la prolactinemia. La dopamina, a nivel del hipotálamo, inhibe la liberación de la prolactina, esa es su función, ¿no? Entonces, si inhibimos a la dopamina, esta inhibición de la secreción de prolactina se libera, entonces hay aumento de la producción de prolactina, y ese es el problema de los antipsicóticos típicos. Pero por otro lado están los atípicos que sí inhiben a la dopamina, pero lo hacen de manera mucho menor. O sea, la inhibición de la dopamina en la vía tuberoinfundular es mucho menor, y por lo tanto esta inhibición no se ve afectada en gran medida. Entonces esa inhibición actúa, claro, con más debilidad, cierto, pero actúa. Y por otro lado está la serotonina, que estimula la liberación de la prolactina. Si inhibimos a la prolactina por bloqueo de los receptores 2A de serotonina, este estímulo disminuye. Y eso entonces es que la prolactina no se libere. Esa es la razón y la diferencia entre los antipsicóticos típicos y atípicos. ¿Por qué los típicos sí producen prolactinemia y los atípicos no? Ahora bien, del bloqueo de los receptores tipo 2A de la serotonina, en realidad esto hace la diferencia y la atipicidad de los antipsicóticos atípicos, ¿no? Y básicamente conduce a una reducción de los síndromes extrapiramidales y a la secreción de prolactina, ¿no? Que sí suelen ser producidos por los antipsicóticos típicos. Ahora, aparentemente este bloqueo de la serotonina no sucede en la vía mesolímbica, donde sí se mantiene el bloqueo de 2. De todas las vías que hemos mencionado y de la psicosis, la vía mesolímbica es la más dañada o afectada, y es ahí donde la dopamina actúa más y prácticamente tenemos la esquizofrenia o la psicosis. Y entonces, por eso los típicos bloquean este nivel, los atípicos también bloquean este nivel, y más bien los demás, las otras acciones que están haciendo en otras vías, son lo que nos dan los efectos adversos. Ahora, por otro lado, los típicos, como actúan en este nivel y sobre los otros, tenemos todo el trastorno, pero los atípicos, de ahí su nombre, no solamente se meten con el D2, con la dopamina, sino también se meten con los otros, complementando, digamos, la acción, porque también están alterados la serotonina y el glutamato. Entonces, también se meten con ellos. Ahora, también es cierto que en cada paciente, no exactamente el compromiso de estas vías, y mejor dicho, de estos neurotransmisores, es igual. Por eso unos responden mejor a un tipo de antipsicótico que otros, dependiendo también del perfil que tenga cada uno de los antipsicóticos que se utiliza, así sean los atípicos. Entonces, aquí hay que considerar lo siguiente. Si bien es cierto, el bloqueo de los receptores A2 no parece incurrir en la vía mesolímbica, o sea, lo que está diciendo, como que no se mete mucho con él, como sí lo hacen los típicos, donde se mantiene digamos, el bloqueo de 2, también que ellos lo mantienen, pero hay otras cuestiones que hay que considerar en estos antipsicóticos atípicos, ¿no? Y justamente le dan la atipicidad. Uno, es el balance entre el bloqueo de los receptores dopaminérgicos y serotonérgicos. Hay una ventana de atipicidad. Esta ventana está en relación entre la dosis antipsicótica y la dosis por encima del cual desaparece esos beneficios sobre los síndromes extrapiramidales y la hiperprolactinemia. Dicho de otra manera, veamos. Uno administra los antipsicóticos atípicos. ¿Listo? Y entonces, claro, con eso está inhibiendo a la dopamina
y también está inhibiendo a la serotonina, ¿no? Y como inhibe a los dos, entonces ya tenemos los efectos, y a eso le llamamos atípico, ¿no? Un efecto atípico. Solamente es por comparación con los efectos de los típicos. Los efectos de los típicos, ¿cuáles? Sí nos alteran o nos calman la psicosis y todo lo demás, pero tenemos síndromes extrapiramidales y hiperprolactinemia. Eso es lo típico que causan los antipsicóticos típicos. Los atípicos no hacen eso. Controlan la vía mesolímbica, pero no hacen o tienen menor incidencia sobre las otras vías, de tal manera que los síndromes extrapiramidales y la hiperprolactinemia no se presentan. Eso es atípico, ¿no? Eso es por comparación. Pero esto tiene una ventana. ¿A qué significa? Que si se sigue, cuando se dan los fármacos en las dosis adecuadas, los atípicos, tenemos estos beneficios. Pero si empezamos a aumentar las dosis de la dosificación de los antipsicóticos atípicos, este beneficio desaparece. Ya no hay, no existe. Entonces, solo tenemos una ventana, o un rango, mejor sería el término rango, en el cual podemos utilizar los atípicos y tenemos esos beneficios de no tener síndromes extrapiramidales y síndromes de hiperprolactinemia. No los tenemos. Pero si le seguimos aumentando la dosis, desaparece. ¿Eso qué nos señala? Que también finalmente se van a comportar como si fueran los atípicos, ¿no? Ahora, entonces esto depende de la cantidad o porcentaje de receptores bloqueados de uno u otro tipo, tanto de los receptores D2 como los receptores de serotonina A2, ¿no? Ahora, esta atipicidad, por lo tanto, está relacionada con respecto a la afinidad mayor que tienen los atípicos por los receptores A2 de serotonina que por los D2. También es cierto que algunos antipsicóticos atípicos no gozan de las características atípicas por la unión a los receptores de serotonina, más bien lo hacen a través del receptor 1A y el agonismo parcial de 2, o sea, ya no estamos hablando de un antagonista de la serotonina y de dopamina, estamos hablando de otro receptor, ya no el 2A, y más bien que estos se están comportando como agonistas parciales de 2. Y claro, aquí ya son características de atipicidad diferentes a lo que estamos mencionando. Resumiendo, en la esquizofrenia sí hay alteraciones en la vía mesolímbica, ¿dónde está? Que vendría a ser, digamos, la vía principal, pero también tenemos alteraciones en la vía nigroestriada, que nos da lugar al nigroestriada, al parkinsonismo. Claro, la vía misma, la alteración de la vía mesolímbica nos da los signos positivos. El bloqueo de la vía tuberoinfundibular nos da los problemas de prolactinemia, galactorrea, etc., ¿no? Este es el resumen. La vía dopamínica nigroestriada, síntomas extrapiramidales; la mesolímbica, los síntomas positivos; la mesocortical, los síntomas negativos, cognitivos y positivos, que esto tenemos que tomar muy en cuenta; y la vía tuberoinfundibular con alteración. No olvidemos también que tiene efecto antagónico alfa-1, muscarínico y H1. Claro, considerando todos estos, estos modelos, y es más, ¿no? El uso de los antipsicóticos ayudó a definir muchos conceptos de la esquizofrenia y de la psicosis. Es un poco como que han ido los dos, ¿no? No es que primero se describió la psicopatología o la fisiopatología y aparecieron los fármacos. No, aparecieron los fármacos y eso ayudó a explicar a la fisiopatología. Y han ido ahí. Entonces, han podido clasificarse de diferentes formas, la esquizofrenia, por ejemplo, ¿no? Dentro de ellos está la esquizofrenia tipo 1, tipo 2, ¿no? Subtipos de esquizofrenia paranoide, catatónica, desorganizada, que se tienen que tomar en cuenta, y esto más bien la debe tomar en cuenta el psiquiatra, para poder indicar adecuadamente un antipsicótico, ¿no? Tratar de especificar el tipo o subtipo de esquizofrenia y por eso, digamos, dar un tratamiento.
El problema viene para los médicos generales, que no nos gusta esta parte, ¿no? Entonces, generalmente volteamos la página, pero igualito tenemos que enfrentarlo. Hablando de los signos positivos y negativos. Los signos positivos en una esquizofrenia se manifiestan por alucinaciones, que es una alteración de la percepción, delirios, que es una alteración del pensamiento deductivo, lenguaje desorganizado con pensamiento, alteración, eso implica alteración del pensamiento, del lenguaje, y un comportamiento extraño, ¿no? Está alterado el autocontrol. En buena cuenta, estos pacientes viven su propio mundo, ¿no? Ahora, al lado de estos, o algo que se tiene que buscar y tomar en cuenta son los signos negativos. Por ejemplo, un lenguaje pobre, hay una alteración en la fluidez del pensamiento, del lenguaje. Un humor plano, que es una alteración de la expresión emocional. Apatía, ¿no? Alteración de la voluntad, del impulso. Y falta de placer, ¿no? Que es la incapacidad de disfrutar, ¿no? Las acciones o lo que uno quiere. Si uno toma en cuenta esto, ¿cómo lo puede ver al paciente o a la persona? Apagado, aislado. Todavía el que tiene los signos positivos, todavía es activo, ¿no? Claro, acá tiene una ilusión, no hay nadie allí, pero tiene ilusiones, alucinaciones, ¿no? Pero es activo, vive su mundo, ¿no? Y no está conectado, pero está ahí. Ahora bien, sí, cuando se busca el tratamiento de la esquizofrenia, hay que tomar en cuenta los signos positivos, los signos negativos, pero también las alteraciones cognitivas que puede presentar y también las alteraciones afectivas, ¿no? Por otro lado, pueden haber episodios agudos que generalmente se acompañan con síntomas positivos y que suelen recidivar con frecuencia y al final dan lugar a una esquizofrenia crónica en la que predominan más bien los signos negativos. Eso significa que la evolución de la enfermedad es más grave, ¿no? Y bueno, aquí tenemos los antipsicóticos, según grupos químicos. Están los neurolépticos tricíclicos, que vendría a ser un grupo de los típicos. Están las fenotiacinas, las dimetílicas, como la clorpromacina, levomepromacina, la promacina, las piperacínicas, trifluoroperacina, proclorperacina, flufenacina, metopimacina. Y todo están los tioxantenos, los derivados de las dibenzodiazepinas, clozapina, clotiapina, etc. Están los derivados de las butirofenones, apurinol, trifluoroperidol, domperidol, etc. Están los derivados de la fenilbutilpiperidina, los derivados de las benzaminas sustitutivas, los derivados benzisoxazoles. Acá tienen para divertirse, ¿no? Claro, lo que estamos mencionando, la diferencia entre los atípicos y típicos, los clásicos o convencionales típicos. Están las fenotiacinas, la clorpromacina, que vendría a ser, digamos, el modelo, ¿no? Las butirofenoles, el haloperidol, que también son modelos de este tipo de antipsicóticos, ¿no? Los atípicos, la clozapina, la risperidona. Esto es solamente para señalar, ¿no?, quiénes aparecieron primero, los atípicos, y luego fueron apareciendo los atípicos. Ahora bien, claro, como quiera debe haber cierto criterio para poder elegir un determinado fármaco dentro de lo que estamos mencionando, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta la esquizofrenia con signos positivos, eso significa mayor actividad dopaminérgica, mayor afinidad, entonces se busca fármacos con mayor afinidad por los receptores de 2, pero obviamente vamos a tener los problemas extrapiramidales. Entonces, como que se perfila más acá los antipsicóticos típicos, ¿no? Claro, acá tenemos las fenotiacinas y hay diferente forma también de clasificarlos, desde cadena lateral propinamínica, hipervínica y todo lo demás.
Pero, claro, en estos casos está, por ejemplo, la clorpromazina, tioridazina, flutenazina, el haloperidol, flupetixol, ¿no? Ahora, pero si se tiene, digamos, una esquizofrenia con signos negativos, claro, la serotonina está involucrada, el glutamato y aún el GABA también se le menciona por ahí, ¿no? Entonces, como que se busca un antipsicótico que tenga menor afinidad por los receptores de dosis, puede ser, pero que tenga mayor afinidad sobre, por ejemplo, serotonina. Y entonces esto nos va a traer como consecuencia que tengamos menores efectos extrapiraminales. Entonces los antipsicóticos atípicos aquí son los que mejor se perfilan. Están las dibenzodiazepinas, la clozapina o lanzapina, los bloqueadores de dopamina y serotonina, pimosida, sulpirida, risperidona, por ejemplo, ¿no? El mecanismo de acción, como mencionamos, ¿no? De manera, digamos, comparativa, ¿no? Sí, los atípicos serían sobre todo los clásicos por un bloqueo, sobre todo de los receptores D2, mayor que pudieran tenerlos sobre los receptores de serotonina. Y los atípicos, hay discusión, ¿no? Pero finalmente unos son y otros no son, pero finalmente tienen, digamos, también efectos sobre bloqueo de los receptores D2, pero no tan intenso como los típicos. Pero sí tienen un antagonismo mayor sobre la serotonina, sobre todo por los receptores A2. Ahora, también es cierto que los antipsicóticos, aunque los hemos clasificado en esos dos grupos, pero siempre tienen cierto efecto sobre básicamente sobre estos tres grupos de neurotransmisores, dopamina, serotonina, y los otros como la noradrenalina, histamina, la acetilcolina, ¿no? Y el solapamiento de sus efectos es que nos da el resultado de los efectos en el tratamiento. Hay diferentes maneras de mencionarlo esto, ¿no? Acá está los efectos derivados de los receptores de dopamina 2 y de la serotonina tipo 2, ¿no? Efecto alto, efecto bajo, y ahí está, por ejemplo, alto, el haloperidol, ¿no? Sobre los receptores D2 y bajo los receptores de serotonina. La clozapina, la quetiapina, bajo efecto de 2, pero alto en serotonina. Y más o menos la olanzapina, risperidona, ciprasidona, tiene un efecto intermedio sobre D2, pero alto sobre la serotonina. ¿Esto a qué nos sirve? Nos ayuda a explicar los efectos que cada uno de estos antipsicóticos tiene, ¿no? El antagonismo que mencionamos, ¿no? Y los efectos que dan lugar por el efecto sobre otros receptores, ¿no? Receptores D2, a receptores H1, alfa 1 y muscarínicos, que ya los hemos mencionado. Ahora, una de las, digamos, características del tratamiento con estos fármacos, los efectos sobre la patología, en este caso la esquizofrenia, tardan días o semanas en actuar. O sea, los efectos no son inmediatos, ¿no? Y entonces hay que dar dosificación de 7 días a 15 días y ver si surten efecto. Hasta entonces hay que esperar, ¿no? De todas maneras, estos fármacos tienen más efecto sobre los síntomas positivos y en las fases agudas de la enfermedad, ¿no? Y por otro lado, cuando hay ya la necesidad o por conveniente retirar el fármaco, no se debe tampoco retirar de manera brusca, hay que irlo haciendo de manera paulatina. Esto es ya lo que vimos. Ya, lo que mencionamos con respecto a los clásicos, ¿no? Como afectan la vía mesolímbica frontal, que no tiene receptores D2, por lo que no actúan sobre los síntomas negativos. Claro, a este lado no actúan los receptores, no actúa la dopamina a través de los receptores D2, pero con dosis altas y prolongadas, sí empiezan a tener problemas. Ahora, los síntomas negativos se presentan por déficit o depresión de la dopamina. Y lo que están haciendo los típicos es justamente eso. Por eso es que ellos pueden agravar
los síntomas negativos de la esquizofrenia. Claro, la mejoría que ellos producen es consecuencia de su efecto sobre la vía mesolímbica, inhibiendo ahí, y por lo tanto tiene mejor efecto sobre los síntomas positivos. Si producen los efectos extrapiramidales, aumentan o pueden producir efectos, síntomas afectivos, disforia, depresión, ¿no? Y empeoran o producen déficits cognitivos, porque también mencionamos que la dopamina tiene que ver con la activación de la corteza. Claro, una comparación con respecto a la afinidad que tienen por los receptores D2, ¿no? El haloperidol, por ejemplo, tiene mucha mayor afinidad que la clozapina, por ejemplo, ¿no? Esto con respecto a los antipsicóticos atípicos. En términos generales, tienen baja incidencia sobre la presencia de problemas extrapiramidales, mejoran la función cognitiva porque no disminuyen la dopamina a nivel de la vía mesocortical, son eficaces en los síntomas negativos, por lo tanto, no producen disinesias tardías. Y claro, como la persona se siente mejor, también mejoran, el uso de estos fármacos, mejoran por lo tanto el tratamiento. Muestran escasa muestran una relativa eficacia sobre los síntomas negativos, cosa que los típicos no lo tienen. Mejoran claramente los signos positivos, producen pocos síndromes extrapiramidales, mejoran los síntomas afectivos, no producen disforia y mejoran los déficits cognitivos. Claro, es otra forma de mencionar sus efectos teniendo en cuenta su potencia y los efectos sedativos, antieméticos, extrapiramidales y la hipotensión que habíamos mencionado debido a el efecto efecto colinérgico, alfa y todo lo demás, ¿no? Esto es lo mismo. Efectos adversos, ¿no? Dentro de los beneficiosos, primeramente, anulan o disminuyen la marcada agresividad y hostilidad, ¿no? Tienen un efecto tranquilizante, eso también conviene, disminuyen la agitación, la excitación. En esto más bien sí hay un efecto inmediato, sobre todo si se utilizan por vía parenteral, ¿no? Reaparece la excitación cuando bajan los niveles plasmáticos de estos agentes, sobre todo. También son utilizados en la profilaxis de las recurrencias y entonces esto evita la aparición de los síntomas esquizofrénicos, ¿no? A nivel del hipotálamo, la clorpromacina deprime algunas actividades del hipotálamo y algunas funciones, por lo tanto, vegetativas son deprimidas, ¿no? Ahora, el control de la temperatura corporal se afecta también por acción del efecto sobre el centro termorregulador, ¿no? A nivel de los ganglios de la base, están las reacciones extrapiramidales que hemos mencionado, las distonías agudas, la disminución umbral del convulsivante y por lo tanto facilitan las convulsiones y hay que ajustar la dosis en estos pacientes que tienen problemas epilépticos. El síndrome neuroeléptico maligno que hemos mencionado potencian los efectos a nivel del sistema nervioso central de otras drogas, ¿no? De otras drogas. Por ejemplo, la clorpromacina potencia la acción anestésica de los barbitúricos del éter, prolonga su efecto. También con los anestésicos generales y con el alcohol. Y hay lo que se llamaba antes, hoy día no se utiliza, ¿no? El cóctel lítico, compuesto por clozapina, prometacina, atropina, hidergina y otras drogas. No, esto lo hacían básicamente para bloquear y controlar todos los posibles efectos, sobre todo en pacientes que eran incoercibles para el control de su tratamiento, ¿no? La clozapina y los neurolépticos no producen analgesia, pero sí potencian el efecto de los analgésicos, ¿no? Con excepción de la levomepromacina. Las fenotiacinas en dosis altas producen hipotonía muscular, pero no son drogas curadizantes. ¿Qué significa? No producen parálisis, ¿no?
La clorpromacina posee además propiedades anestésicas locales. Posee un potente efecto un efecto simpaticolítico y una débil acción parasimpaticolítica. Todo eso conduce a una hipotensión ortostática. Pueden causar la granulocitosis, las fenotiacinas, por ejemplo. Si bien es cierto, no está bien conocidos, pero está más o menos señalando un efecto tóxico a nivel medular. Claro, el efecto endocrino que ya habíamos mencionado es sobre todo la secreción de prolactina, pero también hay una disminución de la liberación de ACTH y disminución de la secreción de adrenocorticoides, ¿no? Interfiere también con la liberación de somatotrofina y disminuye la secreción de las hormonas neurohipofisiales. Es una diferencia entre los típicos y atípicos. En cuanto a su farmacocinética, son compuestos que tienen una vida media prolongada. Eso hace que se utilicen con una o dosis diarias, ¿no? Hay una mala relación entre la concentración y el efecto que se alcanza en sangre y el efecto clínico, ¿no? En su mayoría se metabolizan por metabolismo hepático, ¿no? En general, la vía oral es la vía de dirección. La vía intramuscular se presenta o se utiliza para casos de emergencia o urgencia en pacientes agitados que necesitan sedación rápida, ¿no? O en pacientes que no colaboran, o al menos al inicio del tratamiento, ¿no? Ahora, sí se tiene, digamos, dentro del arsenal los preparados de depósito, ¿no? Que son antipsicóticos de acción prolongada. Se administra por vía intramuscular, ¿no? Tienen un efecto de mantener, digamos, la dosis y la concentración por una semana, por ejemplo. Inclusive hay otros que dan hasta 2-4 semanas, ¿no? Claro, esto podría mejorar ciertamente el cumplimiento. Ya le damos cada semana su inyección, ¿no? Y también permiten el tratamiento de mantenimiento, ¿no? Claro que también acá hay algunos problemas, sobre todo con la administración y el cumplimiento del esquema y todo lo demás. A la semana ya se olvidaron, hasta los familiares se olvidaron que hay que darle su tratamiento, ¿no? Todo eso hace de que el cumplimiento del tratamiento en otros pacientes sea muy bajo, ¿no? Listo, muy bien. Hasta aquí llegamos. Ya, antes de tratar los antidepresivos, algo que conversamos con vuestras delegadas, delegado, del curso de farmacología, es el trabajo que tienen que presentar, es el trabajo que, informe final, el producto de la actividad en lo que consideran la unidad, que tienen que presentarlo la siguiente semana. El trabajo consiste básicamente en que eligen una patología y revisan su fisiopatología. Y al revisar la fisiopatología debe darnos los criterios necesarios para explicar el por qué se utiliza un fármaco determinado, ¿no? El tratamiento y los efectos que se va a obtener. Entonces, hay que hacer una correlación entre la fisiopatología, el fármaco a utilizar, y eso nos ayuda a explicar por qué utilizamos ese fármaco, pero también nos va a ayudar a los efectos que se va a desarrollar por el uso de ese fármaco. Es lo que hay que hacer, ¿no? Es un poco, por ejemplo, lo que se mencionó con los antipsicóticos típicos, ¿no? Claro, uno dice, ¿qué se utiliza para la psicosis, la esquizofrenia? Ya, el haloperidol, muy bien, se utiliza. ¿Por qué? Porque es un antipsicótico típico. Listo. ¿Y cuál es el efecto? Que disminuye o controla los síntomas psicóticos positivos. Listo, muy bien. ¿Pero por qué? El cómo. Y la explicación es que afecta o disminuye la actividad de los receptores D2 de la vía mesolímbica. Allá, por eso. ¿Por qué? Porque en la psicosis se entiende que en la vía mesolímbica hay un aumento de la actividad de la serotonina y claro, ahí predominan los receptores D2. Entonces, si se bloquea D2, el efecto de la dopamina que está en exceso se modula, se disminuye.
Y esto hace que los síntomas psicóticos positivos se puedan controlar. Claro, ahí está la explicación. Pero también tenemos problemas de otro tipo, que por ejemplo estarían el efecto de los síndromes extrapiramidales, que se presentan, ¿por qué? Utilizando la misma droga, utilizando el mismo criterio, pero más bien en esta vez actúa y altera la vía nigroestriada por bloqueo de los receptores D2, y esto da lugar, por ejemplo, al síndrome extrapiramidal. Claro, y nosotros conocemos que a este nivel, el hecho de deprimir a la dopamina, estamos simulando el Parkinson. Y entonces nos explicamos por qué estos fármacos inducen un síndrome extrapiramidal, inducen una forma de Parkinson explicada. ¿Se dan cuenta? Entonces, fármaco que elijan, tienen que revisar la fisiopatología y luego tienen que asociarlo, el por qué este fármaco se utiliza, por qué el haloperidol, por un típico, y por qué, porque bloquea D2. Ya, entonces ahí está la razón. Y ahora de este bloqueo tenemos efectos que sí necesitamos, que son beneficiosos y todo lo demás. Ya, el hecho de que bloquee la vía mesolímbica, entonces nos ayuda a explicar, ¿no?, el efecto beneficioso. Pero también nos debe ayudar a explicar el porqué de un efecto adverso, ¿no? Entonces, ese es el trabajo. Correlación entre la fisiopatología, el fármaco que se va a utilizar y sus efectos. Eso es lo que tienen que presentar. ¿Listo? Tiene que ser claro. Generalmente, ¿qué decimos, no? Se utiliza el haloperidol, etcétera, y entre los efectos, ¿qué se llama?, adversos, tenemos síndrome parkinsoniano. Y no explicamos el por qué. Como estamos en una fase de descripción, sí se tendrá que hacer ahora. Entonces, efecto adverso, que es efecto beneficioso, efecto adverso que tenga ese fármaco, tiene que ser explicado y tiene que ser fundamentado. No solamente dicho, ¿no? En estos, por ejemplo, sí se menciona, por ejemplo, que por el hecho de que haya un efecto antagónico de receptores muscarínicos, entonces haya boca seca, visión borrosa, retención urinaria, ¿no? No dice, los antipsicóticos, el haloperidol causa boca seca, visión borrosa, sí, pero la explicación está acá. Y usualmente tampoco se menciona el por qué. Si ustedes vieron en los vademecum, simplemente dice visión, boca seca, visión borrosa, nada más, y no nos explican el por qué. Ustedes buscan la explicación, ¿no? Entonces, de eso se trata el trabajo. ¿Listo? Muy bien, eso para aclararles. No sé si tengan alguna pregunta con respecto al trabajo. Los antidepresivos, que es otro problema, digamos, si bien es cierto, es un problema sobre todo afectivo, pero también tiene efectos sobre la conducta y efectos cognitivos, ¿no? Claro, los trastornos afectivos se definen como trastornos del estado afectivo, emocional, y que tienen en común a la alteración del estado de ánimo, ¿no? Ahora, ciertamente el estado de ánimo emocional influye en las esferas tanto de la persona de manera individual y se van instalando, ¿no? Afectan el pensamiento, la conducta, la actividad psicomotora y da lugar a manifestaciones somáticas, orgánicas, ¿no? Y también tiene que ver mucho también la relación con el medio, ¿no? Implica un estado de ánimo, ciertamente con síntomas cognitivos, emocionales, al que también se asocia alteraciones del comportamiento, del vigor, del apetito y del sueño, que vendrían a ser síntomas biológicos. O sea, es la parte psíquica, pero que tiene finalmente una expresión biológica, somática, ¿no? Si hablamos de trastornos afectivos, podemos tener los dos lados, lo que es la depresión, disminución de la actividad, hasta el otro extremo que es más bien de exaltación, que vendría a ser el delirio, la manía, ¿no? Entonces vemos ese rango, ¿no? Entonces,
se enfoca de esa manera generalmente como un trastorno afectivo, pero bipolar. Ciertamente no todos son bipolares, pero como que se van manejando los dos, ¿no? Este trastorno bipolar de la persona se caracteriza por cambios anímicos, patológicos, que van desde la manía hasta la depresión. Y son características, ¿no?, la fase maníaca y la fase depresiva. La fase maníaca, la persona se siente, siente una felicidad extrema, gran autoestima, alto nivel de energía, todopoderoso, puede conquistar el mundo en un día, sentimientos de poder, baja capacidad de concentración, eso sí tienen los maníacos, ¿no? Escaso sueño, cambios del apetito, ¿no? La fase depresiva más bien es todo lo contrario, escasa autoestima, indecisión, poca energía para hacer las cosas, escaso interés por las actividades, sentimientos de tristeza, ideas suicidas, llanto frecuente. Ahora, esto no es sino extremos de lo que algo usualmente tenemos. Claro, normalmente tenemos nuestro estado afectivo emocional y que es, claro, tiene subidas y bajadas, ¿no? Dependiendo de las circunstancias de la vida que tenemos, tristeza o depresión o un estado emocional de excitación. O sea, eso es normal. Pero cuando empiezan las oscilaciones a ser mucho más amplias, entonces ahí vienen los problemas. Aquellas personas que suelen tener esas expresiones de tristeza o exaltación, etcétera, pero mucho más marcadas, ¿no? Entonces tenemos las personalidades ciclotímicas, ¿no? Unos que tienen mucho más marcado, con ciclos, digamos, mucho más espaciados, un trastorno ciclotímico que se le llama, y vienen ahora los trastornos afectivos, ¿no?, tipo 2, por ejemplo, pero donde la depresión es la que predomina. Puede haber la manía unipolar, donde el estado de excitación y todo lo demás es el que predomina, y los trastornos bipolares que sí son bien extremos, ¿no? Claro, el asunto es desde qué momento uno empieza a dar tratamiento, hasta dónde en qué momento se tiene que dar el tratamiento, ¿no? Ahora bien, dentro de los trastornos afectivos está la depresión, ¿no? Síndrome depresivo mayor, que también se le llama, ¿no?, que es un estado afectivo unipolar, porque solamente está hacia ese lado, ¿no?, al lado de la depresión. Se manifiesta por tristeza, autoculpabilidad, insomnio, cierto, pero tiene una sensación de sueño, pero que no logra dormir, ¿no? Trastornos en la alimentación, hay de los dos extremos, pensamientos de muerte, ideas suicidas, ¿no?, fobias, ansiedad, desesperación, miedo irracional, trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Ahora, dentro de estos tipos está la depresión reactiva, en la cual sí se conoce la causa. Puede ser por pérdida física, material, enfermedad, inclusive pérdida de, digamos, un familiar. Es lo que generalmente nos causa depresión, ¿no? Un ser querido sí nos causa una depresión, tristeza, etc. Ahí hay una razón, y generalmente estos casos son los que mejor responden si es que hubiera tratamiento, responden de mejor manera. El problema cuando es endógeno. En realidad esa depresión no se conoce la causa. El origen biológico, y sí, el tratamiento y la respuesta también no son tan buenas. Puede ser bipolar también, que cursa con episodios cíclicos de manía, ¿no? Y también la dismanía, que es menos grave pero más continua, o sea, se mantiene esta depresión. Hay varias formas de la depresión. La depresión mayor, síndrome depresivo mayor, que también se llama, las distimias, la depresión bipolar y el trastorno adaptativo. La ansiedad también viene a ser una forma de depresión, o al menos la ansiedad se trata casi de la misma manera que la depresión. Entonces, como que está ahí también, ¿no? Hay la ansiedad en cuanto al trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Trastorno de ansiedad generalizada, está la ansiedad generalizada propiamente, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno disfórico premenstrual, el trastorno de ansiedad social, los trastornos de pánico.
¿no? Que vendrían a ser, digamos, maneras o formas de la ansiedad, ¿no? Caracterizada por un sentimiento de miedo, desasosiego y preocupación. Por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta hasta cierto punto las edades, ¿no? Porque se manifiestan de manera diferente. Personas jóvenes, por ejemplo, se presenta generalmente la depresión mayor, la distimia, depresión atípica, el trastorno afectivo estacional, el trastorno disfórico premenstrual, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? En las personas mayores también puede haber depresión, pero no tanto por el mismo envejecimiento, sino que ya hay una pérdida de su salud, muchas patologías o patologías que alteran de manera continua, y también de la función. Lo peor que le sucede a las personas de mayor de tercera edad es que se sienten inútiles, o sea que no sirven para nada, y entonces entran en depresión, ¿no? Y eso hay que tomar en cuenta, digamos. En caso de los niños, por ejemplo, algunos síntomas de depresión pueden ser apatía, irritabilidad, tristeza, persistencia. Ese niño malcriado que todo responde, ¿no? y como que no hace caso a nadie, hay que pensar, ¿no? No vaya a ser que tenga por ahí algún problemita, ¿no? Sobre todo eso se ve, por ejemplo, en caso de los niños que les hacen bullying. Entran en depresión, pero no manifiestan con tristeza, no, sino son irascibles, no obedecen, ¿no? Entonces ahí hay un problema de depresión en ellos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en personas jóvenes, la depresión puede ser un factor de riesgo para enfermedad cardíaca y no solamente un factor agravante de la enfermedad cardíaca. Esto mucho también hay que verlo en las personas adultas, digamos, pero adultas jóvenes, digamos, o adultas de edad intermedia, ¿no? Dentro de la explicación para la depresión está la hipótesis neurotrófica de la depresión, que últimamente se está desarrollando, ¿no? O se está viendo. Resulta que hay un factor, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que tiene que ver mucho con el desarrollo del sistema nervioso central. Claro, es clave durante el desarrollo de este sistema, digamos en la etapa embrionaria, fetal, ¿no? Pero también en la etapa adulta, porque se sigue desarrollando, digamos, las funciones cerebrales. Entonces, este factor neurotrófico derivado del cerebro tiene que ver. El estrés aparentemente habría o condicionaría una disminución de ese factor neurotrófico derivado del cerebro. Y entonces esto afecta, por ejemplo, al hipocampo, ¿no? Y esto afecta a la función y eso deprime la actividad emocional o emotividad del individuo. Entonces acá tenemos la depresión. Y lo que se trata entonces es de elevar este efecto, y hay algunos fármacos que se postulan para que este factor derivado el factor neurotrófico derivado del cerebro, digamos, aumente su actividad y sí tenga un efecto antidepresivo, ¿no? En la terapia. Y digamos, esto es una de las hipótesis que explican la depresión. Pero también existe otras hipótesis como las de las monoaminas, ¿no? Los efectos de la depresión se deberían a una caída de la dopamina, ¿no? Esto debido a una prolongada exposición al estrés, ¿no? El estrés da lugar a la caída o disminución de los niveles de dopamina. Ahora bien, la dopamina, como también ya lo hemos mencionado, forma parte integrante de la vía neuroquímica del placer y también interviene a nivel del córtex frontal. La vía mesocortical actúa sobre todo sobre el córtex frontal, ¿no? Y claro, y en el córtex frontal está el acto volitivo, lo que nos impulsa a hacer algo. Entonces, si hay una disminución de la dopamina en este sentido, entonces la iniciativa, el hecho de querer hacer algo, no se ven deprimidos. Está también la teoría de la disminución de la actividad de la noradrenalina. Claro, la noradrenalina estimula los procesos del núcleo de Rafi, ¿no? Y también se ve disminuida en caso de estrés crónico. Entonces, el locus coeruleus secreta menos noradrenalina y, entre otras cosas, esto merma la capacidad de atención. Está la disminución de la serotonina, ¿no?
también involucrado el núcleo del RAFE y que tiene comunicación con el locus coeruleus y la corteza, ¿no? Y también lo que se ha visto en estos pacientes es que hay un encogimiento del hipocampo, hay una hipotrofia del hipocampo, ¿no? Se encuentran un 10 y 20% de los deprimidos que hay una disminución del hipocampo, ¿no? Y claro, eso va a dar lugar a un deterioro de las funciones, sobre todo de la memoria. Ahora, estas monoaminas, noradrenalina, tienen varios efectos, pero también esos efectos se solapan entre ellos, ¿no? Por ejemplo, entre la noradrenalina y serotonina para la ansiedad, la irritabilidad, noradrenalina con dopamina para la motivación, por ejemplo, ¿no? Y también se solapan entre los tres, que tienen que ver mucho con la función cognitiva, el estado anímico y las emociones, ¿no? Entonces, tampoco entonces aquí es fácil, porque si fuera directo la noradrenalina solo tiene relación con determinada función, sería más fácil el uso y también los efectos, pero lamentablemente no es así, y hay una combinación de todos ellos, ¿no? Ahora, además de eso, se involucran otros factores, que están los factores endocrinos. Por ejemplo, en la depresión hay anomalías del eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, ¿no? Los pacientes con síndrome depresivo mayor tienen concentraciones elevadas de cortisol. Claro, si está en estrés es lógico que el organismo responda con cortisol, eleva la cortisol, y esto da resultados negativos, ¿no? Suprime la ACTH, por ejemplo, entre ellos por la dexametasona. Hay un aumento crónico de la hormona liberadora hormona liberadora de gonadotrofina, no, es hormona liberadora de corticotrofina. Hay alteraciones en la regulación tiroidea, hipotiroidismo, muy común en la depresión. También en cuanto a las hormonas sexuales, hay déficit de estrógenos en periodo puerperal, por ejemplo, en la posmenopausia. Eso también conduce a depresión, y en los casos van a una depresión de la testosterona. Entonces también hay efectos a este nivel, ¿no? Entonces, como la depresión está este mecanismo, esta teoría de las monoaminas, entonces, ¿qué hacemos con estas monoaminas? Hay que elevarlas, ¿no? Esa sería la lógica, ¿no? Entonces, considerando que hay un déficit parcial o total de las monoaminas en el sistema nervioso. Y considerando los fármacos, entonces, dependiendo de su mecanismo de acción, están clasificados. ¿Qué tenemos que elevar? La dopamina, la serotonina y otros más, ¿no? Entonces tenemos los grupos acá. Tenemos los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Claro, como la serotonina está disminuida, hay que elevarla. Entonces hay un grupo que son específicos para elevar la serotonina, y son los inhibidores selectivos de la recaptación. Entonces, en buena cuenta, estos fármacos inhiben la recaptación, no su metabolización, sino su recaptación. Aquí tenemos la fluoxetina, sertralina, cilatropan, paroxetina, fluvoxamina, etc., ¿no? ¿Qué ellos hacen? Hacen un bloqueo selectivo de la recaptación de la serotonina. Están los inhibidores de la recaptación de serotonina noradrenalina. Claro, la noradrenalina también mencionamos que estaban afectadas, ¿no? Entonces tenemos la venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, milnacipran, etc., ¿no? ¿Qué hacen ellos? Bloquean de manera selectiva la recaptación tanto de la serotonina como de la noradrenalina. Están los antidepresivos tricíclicos, que fueron los que inicialmente se utilizaron, ¿no? Y todavía siguen vigentes ciertamente, ¿no? Está la amitriptilina, desipramina, imipramina, lofepramina, ¿no? Lo que hacen es bloquear de manera inespecífica la captación de las monoaminas. Entonces, no solamente la serotonina, sino también dopamina y todos ellos. Están los inhibidores de la monoaminooxidasa, de la MAO, como la fenelcina, isocarboxacina, y etc. La seleginina también está aquí. Y la seleginina ya lo conocemos,
¿Para qué es la seleginina? Claro, sirve para elevar el neurotransmisor. ¿Y qué neurotransmisor? Que ya lo conocemos. Para el tratamiento del Parkinson, claro. Y en el Parkinson, ¿qué tenemos que elevar? La dopamina. Y claro, esto hace de que se eleve la dopamina, ¿no? Entonces hay un bloqueo irreversible, no competitivo, no selectivo de la MAO A y la MAO B. Entonces las monoaminas, digamos, en términos generales, se elevan, ¿no? Están los inhibidores reversibles de la MAO tipo A, ¿no? La moclemida. Los anteriores son inhibidores inespecíficos. Este es más bien específico. Inhibición reversible de la MAO A de forma selectiva. Los otros inhiben a las dos, ¿no? Están los antidepresivos atípicos, conocidos como antidepresivos tetracíclicos o unicíclicos, dependiendo de la estructura molecular, ¿no? Amoxapina, roxetina, etcétera, ¿no? El bupropión también. Ahora bien, sus mecanismos en realidad no son bien comprometidos. Aparentemente bloquean los receptores de serotonina 2A, ¿no? Y bueno, así están, digamos, caracterizados. Ahora, como es lógico también pensar, es que no tienen solo una acción sobre específicamente los receptores monoamínicos, ¿no? O de los aminas. También tienen efecto o acción sobre los receptores colinérgicos, una acción anticolinérgica, y también tienen acciones sedativas. Y según eso también se les puede clasificar, ¿no? Y eso significa que sí tienen efecto en diferente medida. Tienen otros efectos en diferente medida debido a esa relación que tienen. Si tenemos en cuenta la amitriptilina, por ejemplo, tiene una acción sedativa así bastante llamativa, tiene acción muscarínica también bastante llamativa, bloqueo de la serotonina también, y el bloqueo de la noradrenalina, ¿no? Tienen esos efectos. Entonces, de ahí uno puede, de esos mecanismos de acción, y de ahí se deducen los efectos. Por ejemplo, ¿qué tenemos? La fluoxetina, que es mucho más específica, no tiene acción sedativa, no tiene acción muscarina, pero sí bloqueo de la serotonina. Y claro, entonces, mucho se le utiliza esto y se le prefieren los trastornos depresivos porque prácticamente es bien específico, ¿no? Y tiene muy poco efecto con respecto al bloqueo de la noradrenalina, ¿no? Entonces, sí, por eso es que no he utilizado ahora, ¿no? La amitriptilina fue el primero en ser utilizado, o uno de los primeros, pero tiene muchos efectos adversos. En términos generales, aparte del efecto deseado de inhibir la depresión, hay otros efectos entonces secundarios, ¿no? Está la sedación, efectos simpático-miméticos, que se caracteriza por temblor, insomnio, efectos antimuscarínicos, visión borrosa, estreñimiento, retraso en la micción, confusión, y cardiovasculares que se manifiestan como arritmias también por la alteración de la frecuencia cardíaca. Por términos generales, todo fármaco que deprime el efecto, digamos, la actividad cardíaca o cardiovascular causa, ¿qué causa? Disminución de la presión arterial. Y si no se ha tocado al reflejo vasoreceptor, este va a actuar. Entonces, por un lado, ¿qué se tiene? Depresión, y por otro lado se tiene excitación. Y es lo que al corazón lo trae loco. Y entonces se pone arrítmico, ¿no? Esa es la razón de las arritmias, ¿no? Ahora, en caso de los inhibidores de la MAO, dolor de cabeza, somnolencia, sequedad de boca, hipotensión postural, trastornos sexuales, ¿no? La fluoxetina, ¿y qué serían estos? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ¿no? Sí, hay que acostumbrarse a esta terminología. Este está en castellano, pero también la que está en inglés también hay que aprenderlo, ¿no? Ansiedad, insomnio, temblor, náuseas, vómitos, disminución del líbido y disfunción sexual, ¿no? En términos generales, su absorción por vía oral es rápida, completa. Se suelen desarrollar picos de concentración de 2 a 8 horas.
mm, cuando se da en dosis elevadas, la absorción disminuye o se retarda, ¿no? La biodisponibilidad variable son muy liposólidos en términos generales, unos más, otros menos. Se metabolizan por el hígado por desmetilación en la mayoría, ¿no? Y por glucurono-conjugación, y se eliminan por vía renal los conjugados con los glucurónicos, ¿no? En un 15 a 30% se eliminan por la bilis y sufren recirculación enterohepática, no todos, ¿no? Y un solo 5% salen por las heces, digamos. El problema es su tiempo de eliminación. Es bastante variable, de 7 a 58 horas. Y sí, ese es un problema que hay que considerar. ¿Para qué se utilizan? Para la depresión, trastornos del pánico y ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos, enuresis nocturna, bulimia, dolor crónico no diagnosticado. En caso de la depresión, sí, son indicados, claro, por la FDA. ¿Qué cosa es la FDA? La administración de fármacos y alimentos, ¿no? Eso lo tiene Estados Unidos. Acá no tenemos la Digemit, pero que solo se mete con fármacos, ¿no? Ahora, dentro de sus indicaciones, sí, está como antidepresivos para el tratamiento del trastorno depresivo mayor, ¿no? Y en eso son bastante amplios, digamos, en su aplicación. Y casi todos los antidepresivos tienen aprobación para el tratamiento agudo y también a largo plazo del trastorno depresivo mayor. Para el propósito de tratamiento en la remisión de todos los síntomas, alcanzan su máximo beneficio durante 1 a 2 meses. Ese es el otro problema, que sus efectos no son inmediatos, ¿no? Claro, sobre todo por el tratamiento de inmunoterapia, ¿no? Se intentan, en este caso, por 8 a 12 semanas, ¿no? Y el éxito suele ser entre el 30 al 40%. Si no hay respuesta adecuada, se cambia el tratamiento o se adiciona un medicamento, segundo medicamento, ¿no? Para aumentar el beneficio sobre la depresión. Entre el 70 y 80% de los pacientes alcanza remisión con aumento secuencial o cambio de droga. Entonces hay que ir buscando la droga que más se adecua al tratamiento del paciente, ¿no? Alcanzada una respuesta adecuada, debe continuar el tratamiento por lo menos de 6 a 12 meses. Y si no hay recaída, entonces sí, ya se empieza, primero se considera un efecto protector beneficioso, ¿no? Esto sobre todo por este tipo de fármacos, ¿no? Los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la noradrenalina, serotonina, para los de la serotonina, ¿no? Esto más bien como que esto se evalúa en 5 años más o menos, ¿no? Si, bueno, se llega a la conclusión de todo ese tiempo de que el tratamiento es bueno, entonces sí se va a retirar el tratamiento. También debe ser de manera paulatina y no de forma abrupta. ¿Para qué se utilizan? Para trastornos de ansiedad, los inhibidores de la recaptación de serotonina, selectiva de serotonina, para los inhibidores de la recaptación de serotonina, noradrenalina, ¿no? Para casos de trastorno de ansiedad mayor. También son coadyuvantes para el tratamiento del dolor, ya que las vías monoaminas corticoespinales son también importantes del sistema analgésico endógeno. Claro, ¿por qué el dolor para nosotros es malo? Porque nos causa temor, es daño, es muerte. Por eso al dolor nosotros le huimos, no solamente por la sensación que tenemos, ¿no? Digamos, analgésica y todo lo demás, sino porque tiene un fuerte componente afectivo. Y cuando se controla también inclusive este aspecto afectivo,
el paciente tiene dolor, pero no está angustiado y lo tolera mejor, ¿no? También se utiliza para los trastornos disfóricos premenstruales, para el tratamiento del cese de tabaquismo, ¿no? Para los trastornos de alimentación. Las reacciones adversas que se presentan es debido a sus efectos colinérgicos y sobre el sistema cardiovascular, ¿no? Hasta ahí con respecto a los antidepresivos o en la depresión. Pero tenemos el otro trastorno que en un comienzo lo mencionamos, que la depresión no solamente se presenta de manera unipolar, sino es parte de un componente del trastorno bipolar, también conocido como trastorno afectivo bipolar o como psicosis maníaco-depresiva. Claro, en este caso estamos ya aquí, ¿no? En estos casos. Entonces, lo que hay que hacer es estabilizar el estado de ánimo, ¿no? ¿Y qué se utiliza para eso? El litio, el valproato o ácido valproico, la carbamazepina, oxacarbamazepina, la lamotrigina, el topiramato, que son también estabilizadores del estado de ánimo. Claro, en un trastorno afectivo bipolar es un desorden psiquiátrico con ataques de manía o hipomanía que se alteran con periodos de depresión. Entonces, están acompañados de síntomas como inflación de la autoestima, grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, fugacidad de pensamiento acelerado, distraibilidad, aumento de la actividad o agitación psicomotora, exceso de envolvimiento en actividades placenteras, o sea, eso en la fase maníaca, ¿no? Y cursa con los dos, ¿no? La fase depresiva y la fase maníaca, ¿no? ¿Qué se utiliza? Claro, el modelo es el litio, pero hoy en día, dado sus efectos, es muy poco utilizado, ¿no? El litio es un metal liviano, ¿sí? Es un catión, ¿no? Y se comporta en el organismo de manera similar al sodio y al potasio, ¿no? Y de ahí que se desarrollen sus efectos. Nosotros no necesitamos de litio, nuestro organismo no necesita, no tiene función fisiológica conocida. Tiene un bajo índice terapéutico. ¿Eso qué significa? Poco margen de seguridad. ¿Eso qué significa? Efectos adversos, ¿no? Claro, por eso es que cuando se administra el litio hay que controlar sus niveles plasmáticos. Es utilizado en forma de sales como carbonato y citrato de litio, y el carbonato de litio se expende con tabletas de 300 miligramos, ¿no? Con una equivalencia, o con una equivalencia de 8 miliequivalentes de litio cada tableta de 300, ¿no? Claro, cada tableta asciende el nivel de litio en sangre 0.1 en 0.1 miliequivalentes por litro. Su absorción por vía oral es completa casi en 6 o 8 horas. Vida media, su efecto inicial se consigue para dar la dosis inicial de 0.5 litros por kilogramo de peso. Se incrementa a 0.9 litros por kilogramo de peso, ¿no? Hasta llegar ahí. No se une a las proteínas, se excreta completamente por la orina. Su tiempo de vida media plasmática 20 horas y se alcanza niveles terapéuticos con 0.6 a 1.4 miliequivalentes por litro. El modo exacto de su acción, desconocido, pero tendría que ver con cambios electrolíticos de transporte catiónico. Esto da lugar a cambios en los neurotransmisores y su liberación, cambio en los sistemas de segundos mensajeros en las neuronas, ¿no? Modifica la respuesta a los neurotransmisores mediados por la adenilato ciclasa y fosfolipasa C, ¿no? Y previene la fase maníaca del estado bipolar, ¿no? Aplicado para trastornos afectivos bipolares. Es uno de los fármacos utilizados de manera universal, ¿no? Da lugar a estabilización, pero de forma lenta, y entonces
durante esa estabilización se requiere coadyuvantes para controlar las crisis graves, ¿no? Y eso, en esos casos, los casos graves requieren terapias combinadas, ¿no? Tienen efectos sobre la función renal tiroidea, y por eso es que es necesario la medición de las concentraciones de la litemia, ¿no? Y eso para adecuar los esquemas de mantenimiento sobre todo y control de los niveles potenciales tóxicos. La primera medición de litio, cuando se instaura este tratamiento, debe realizarse a los 5 días de iniciada la terapia. Debe haber mediciones subsecuentes, ¿no? A menos que haya manifestaciones que lo obliguen, ¿no? ¿Qué alteran los niveles de litio? Las dietas hiposódicas, ¿no? Trastornos hidroelectrolíticos, la pérdida de agua o electrolitos por vómitos, diarrea, etc. Es bastante complicadito el uso de este litio. Puede haber trastornos neurológicos y psiquiátricos, temblor, disminución de la memoria, alteraciones psiquiátricas con niveles altos de confusión mental, movimientos extraños. Puede afectar también la función tiroidea, una disminución de la actividad que es reversible, no progresiva. Son en realidad pocos los pacientes que se ven afectados de manera seria, ¿no? Llegando a un bocio o a un hipotiroidismo. Cuando se administra el litio puede haber cierta sintomatología de intoxicación o alteración, ¿no? Generalmente se manifiestan al inicio con dolor abdominal, vómitos, aumento de temblor, sobre todo distal, vértigo, incoordinación, somnolencia con inquietud psicomotora, disartría, visión borrosa y tinnitus. Signo de intoxicación grave: hiperreflexia, histalmos, confusión, letargia, arritmias, insuficiencia renal, puede llegar a convulsiones como a muerte. Ese es el problema. Es muy tóxico en realidad, ¿no? Con niveles de 1.5 de miliequivalentes por litro ya se puede generar toxicidad. Y niveles mayores a 5 miliequivalentes por litro pueden ser letales. Si la intoxicación es leve, hidratación, corrección electrolítica y suspender el litio. La grave sí requiere control hospitalario, corrección del trastorno hidroelectrolítico e inclusive hemodiálisis, ¿no? Alternativa, la carbamazepina, ¿no? Que es la más utilizada. No me acuerdo. ¿De qué trata? Del equipo de rayos X. Está bien, está en la dirección. Que me esperen los 10 minutos, por favor. ¿Ya? Sí, sí. Bueno, como hablamos de la carbamazepina, ¿no? Sí es eficaz como el litio en la profilaxis de los trastornos bipolares, en la manía aguda, en la enfermedad bipolar, ¿no? Que se alterna rápidamente las fases, ¿no? Claro, ya lo conocemos, es un agonista del GABA, ¿no? Y tiene relevancia por la estabilidad que causa o establece en sodio y el calcio, ¿no? Efectos adversos: somnolencia, vértigos, ataxia, diplopía, visión borrosa, incoordinación, dificultad para concentrarse, discrasia sanguínea también puede haber, ¿no? Es necesario vigilar también la concentración plasmática al inicio del tratamiento para establecer la dosis de mantenimiento. Claro que en nuestro medio no tenemos forma de medir la carbamazepina en sangre, y ese es un problema. Entonces, básicamente el paciente, el médico se guía por los efectos que tenga, ¿no? Y listo, con eso terminamos con los psicofármacos.